Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de reformas o revoluciones, teniendo en cuenta el contexto histórico. Refiriéndonos a la sociedad, pues se dice, en pregunta, ¿hay que proceder por reformas o hacer la revolución? Pues naturalmente se discute para determinar si se lograra convertir la sociedad capitalista en una sociedad socialista mediante reformas sucesivas o por una transformación brusca, que es la revolución. Entonces, frente a este problema hay que recordar lo que ya hemos estudiado, donde toda transformación es el resultado de una lucha de fuerzas opuestas. Por tanto, si una cosa se desarrolla es porque alberga en sí misma su contrario, ya que cada cosa es una unidad de contrarios, de suerte que se comprueba la lucha de los contrarios y la transformación de la cosa en su contrario. Entonces, ¿cómo se realiza esta transformación? Este es el nuevo problema que se plantea. Entonces, en efecto, puede crearse y creerse. Se crea porque se cree que esta transformación pues se realiza poco a poco mediante una serie de pequeñas transformaciones, es decir, que la manzana verde se convierte en una manzana madura mediante una serie de pequeños cambios progresivos. Entonces, de ahí precisamente que mucha gente crea que la sociedad se transforma poco a poco y que la resultante de un cierto número de pequeñas transformaciones será la transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista. Pero estas pequeñas transformaciones se refieren a pequeñas reformas y constituirán un total, una suma de pequeños cambios graduales que nos dará una sociedad nueva. He aquí la teoría llamada reformismo, y se llama reformista o reformistas a los que son partidarios de estas teorías, no porque reclamen reformas, sino porque creen que las reformas bastan y que acumulándose de poquitas o de reforma en reforma, pues deben transformar la sociedad insensiblemente. Examinémosla si es verdad, en varios puntos, como por ejemplo la argumentación política o la misma argumentación filosófica. Vamos a tomar varias en mente para evaluar también la argumentación científica, a ver qué nos dice sobre eso. Entonces, la argumentación política, si observamos los hechos, pues es decir, lo que ha ocurrido en los otros países, veremos que donde se ha practicado ese sistema, pues no ha triunfado, y la transformación de la sociedad capitalista, su destrucción, pues ha triunfado en un solo país, que es la Unión Soviética. Y constatemos que esto no ha sido efecto de una serie de reformas, sino consecuencia de una revolución. Y hoy en día, que ya no es Unión Soviética, porque se separó, también sufre esa destrucción para la transformación porque tampoco resultó. Vamos a esa argumentación filosófica, pero preguntémonos si es realmente cierto de una manera general que las cosas se transforman por pequeños cambios, por reformas. Atengámonos siempre a los hechos, pues si examinamos los cambios comprobaremos que estos se producen indefinidamente, que no son continuos. De suerte que llega un momento en que en lugar de pequeños cambios, el cambio se realiza mediante un salto brusco. Y tenemos el ejemplo de la Tierra. Comprobaremos que de tiempo en tiempo pues ha experimentado cambios bruscos o catástrofes. Y se conoce en el periodo que se llama la prehistoria, la época de los cazadores de renos, los cuales pues tenían una cultura primitiva y confeccionaban vestidos con la piel de los renos, que cazaban y se alimentaban en su carne. Pues así poco a poco se producían cambios en la tierra, y un día sucedió lo que la Biblia llama el diluvio, y que la ciencia denomina periodo de lluvias torrenciales. Y ahí qué pasa con la civilización de pequeños cazadores, sí, esos que al último se destruyen. Pues los sobrevivientes habitaron las cavernas
y transformaron totalmente su modo de vida. Y aquí vemos que la Tierra y la civilización experimenta pues un cambio brusco, consecuencia de la catástrofe geológica. Y también en la historia de las sociedades pues comprobamos cambios bruscos, es decir, revoluciones y catastróficas también. Incluso aquellos que no conocen la dialéctica pues saben en la actualidad que en la historia se han originado cambios violentos. Pero hasta el siglo XVIII, no, XVII, se creía que la naturaleza no da saltos. No se quería ver los cambios bruscos en la continuidad de los cambios. Pero la ciencia intervino y demostró mediante los hechos que los cambios se producen bruscamente. Hoy en día los que no niegan estos cambios bruscos pues pretenden que son accidentes, es decir, una cosa que sucede y que hubiera podido no suceder. Así se explican las revoluciones en la historia de las sociedades. Son accidentes. Se explica, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia de nuestro país, o de otros países más bien, para no hablar de nosotros, que la caída de, por ejemplo, Luis XVI y la Revolución Francesa se produjeron porque Luis XVI era un hombre débil y blando. Pues sí, por el contrario, hubiera sido un hombre enérgico, pues no habríamos tenido la revolución, eso es lo que muchos dicen. Pero se explica también que si en Barenés no hubiera alargado exclusivamente el tiempo de su comida, no lo habrían detenido, lo habrían detenido y el curso de la historia pues hubiera cambiado. En consecuencia, pues se alega que la Revolución Francesa sucedió por accidente. Y la dialéctica, por el contrario, comprende que las revoluciones constituyen verdaderas necesidades. Cierto que hay muchos cambios continuos, pero al acumularse se producen cambios bruscos, igual que un matrimonio. Acumulan, acumulan, hasta que explotan y hay un cambio catastrófico para muchos, benéfico para otros. Y hay la separación y surge otras nuevas alternativas. ¿Qué decir de la argumentación científica? Pues ahora tomemos por ejemplo el agua partiendo de 0 grados y dejando subir la temperatura de 1, 3, 5 hasta 98, porque ya casi llega la evaporación. Entonces el cambio es continuo, pero puede seguir así indefinidamente. Llegaremos hasta los 99 grados, pero a los 100 tenemos un cambio brusco donde el agua se transforma en vapor. Si de 99 descendemos hasta 1, pues tendremos el nuevo cambio continuo, pero no podríamos descender así indefinidamente, porque a 0 grados el agua se convierte en hielo. Entonces, de 1 a 99 grados centígrados, el agua continúa, continua no sino, bueno, el agua continua, o sea, en cuanto al volumen, y continúa siempre siendo agua, ni líquido, ni gaseoso, ni hielo, porque está dentro del rango de 1 a 99 grados centígrados y solo cambia su temperatura. Y es lo que se llama un cambio cuantitativo, que responde a la pregunta, ¿cuánto? Es decir, ¿cuánto calor en el agua? Y ahí es donde uno dice 1, 2, 3 grados. Y cuando el agua se transforma en hielo o en vapor, pues tenemos un cambio cualitativo, de cualidad, un cambio de calidad también. Ya no es agua, se ha transformado en hielo o en vapor, aunque en su constitución es agua. Pero cuando la cosa no cambia de naturaleza, pues tenemos un cambio cuantitativo. En el ejemplo del agua, pues tenemos un cambio de grado, pero no de naturaleza. Y cuando cambia, cuando la cosa se transforma en otra cosa, es un cambio cualitativo. Por lo tanto, vemos que el desarrollo de las cosas pues no pueden ser indefinidamente cuantitativa, porque las cosas que se transforman pues experimentan en última instancia un cambio cualitativo de cualidades, cualidad fría, cualidad caliente, cualidad gaseosa. Entonces la cantidad se transforma en calidad. Y esta es una ley general, pero como siempre no hay que atenerse únicamente a esta fórmula abstracta.
Si ustedes van al libro de Engels, Anti-Düring, en el capítulo de la dialéctica, cantidad y calidad, pues se encontrará una gran cantidad de ejemplos que harán comprender que en todo, como en las ciencias de la naturaleza, se comprueba la exactitud de la ley, y descubierta por Hegel en su lógica, según la cual, al llegar a un cierto punto, los cambios puramente cuantitativos se truecan en diferentes cualidades. Y aquí pues un nuevo ejemplo citado por Wallon en el tomo octavo de la Enciclopedia Francesa, donde se remite a Engels. Y es que la energía nerviosa que se acumula en un niño provoca la risa. Pero si continúa aumentando la risa, se convierte en crisis de lágrimas. De ahí que cuando los niños se excitan y ríen demasiado fuerte, pues acaban llorando. Finalmente, pues presentaremos un último ejemplo bastante conocido, el del ciudadano que presenta su candidatura a un mandato cualquiera y necesita 4.500 votos para alcanzar la mayoría absoluta. El candidato pues no es elegido porque llega a 4.999 votos. Continúa, por tanto, siendo un candidato. Pero si obtiene un voto más, este cambio cuantitativo determina un cambio cualitativo. Habida cuenta de que pues era un candidato, se transforma en elegido. Ya no es candidato. Hasta 4.499 es candidato porque ese es el tope. Si tiene un punto más, es elegido. Entonces esta ley nos ofrece la solución del problema: reforma o revolución. Los reformistas nos dicen: queréis cosas imposibles que solo suceden por accidente. Sois utopistas. No obstante, por esta ley podemos señalar ciertamente quiénes son los que sueñan cosas imposibles. Y el estudio de los prodigios de la naturaleza y de la ciencia nos enseña que los cambios no son ilimitadamente continuos, sino que en determinado momento el cambio se toma brusco, que es cuando ya deja de ser lo anterior. Entonces, en el caso, puede preguntarse: ¿qué papel representamos en esta transformación brusca? Contestaremos a esta cuestión desarrollando este problema mediante la aplicación de la dialéctica en la historia. Y ya hemos llegado a una parte muy mentada del materialismo dialéctico. Entonces, todo tiene una argumentación científica, filosófica, natural, etc. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.